Enfoque. ¿Sabías que Rusia y Ucrania vuelven a negociar la paz en Estambul? ¿Existe una posibilidad real de que termine la guerra? ¿O simplemente es una puesta en escena? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone. Hoy con la mirada puesta en Turquía, donde se va a realizar esta tercera ronda de negociaciones entre Moscú y Kiev. ¿Paz o puesta en escena? ¿Ustedes qué piensan? Por este tema vamos a entrevistar al doctor en Relaciones Internacionales Alberto Hugenreuter, analista internacional y escritor argentino. Suscríbanse a Enfoque, dejen sus comentarios que los leo. Hacemos ahora el contacto con Buenos Aires, Argentina. Allí se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. Hola Alejandra, un gusto escucharte a vos. Gracias por convocarme. Igualmente, ya se viene la tercera ronda de negociaciones por la paz entre Ucrania y Rusia, esta vez en Turquía, en Estambul. ¿Qué destacás de este encuentro? Bueno, tal vez hay unas expectativas relativamente más favorables, porque a diferencia de las otras dos rondas, donde las mayores ganancias tuvieron que ver con intercambio de prisioneros, cuerpos heridos, etcétera, en esta próxima ronda, hay un dato, me parece interesante, y es la nueva ronda de sanciones que está aplicando o que ha aprobado Europa, sobre todo para afectar a Rusia, ¿no? Creo que es lo más destacable porque las sanciones, que son varias, están dirigidas a impactar en la zona nuclear o el nervio económico de Rusia, que son sus ventas de activos primarios, petróleo, gas, sobre todo estos dos, pero también metales. De modo que, si bien es verdad que va a llevar tiempo implementarlas y los efectos van a llevar tiempo, porque las sanciones no es que no tienen efectos de un día para otro, creo que apuntan a eso, porque Rusia, el 45 y un poco más por ciento de sus ingresos tienen que ver con la venta de estos activos. De manera que lo que se intenta hacer ahora es presionar a Rusia estableciendo un tope en el precio del barril del petróleo ruso en relación con el precio del valor, con el precio del mercado. O sea que si el petróleo hoy está $60, digamos, el barril, bueno, Rusia va a recibir un 15%, con un 15 puntos menos, aproximadamente un 15% menos, o sea, un 47%. Pero bueno, esto hay que efectivizar, coordinar, no es fácil. De modo que esta me parece que es una nueva realidad frente a las posibilidades de conversaciones con posibilidades de llegar a un cese de fuego. Y por supuesto hay otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, también se promovió el desacople de una veintena de bancos rusos del sistema de pagos internacional, conocido como SWIFT. Y también, en paralelo, diría que hay otras dos medidas que tienen que ver con ya el cierre del Nord Stream, de los Nord Stream, pues son dos, por donde todavía circula gas que viene de Rusia hacia los países de Europa. Y finalmente, una ofensiva que apunta a obstaculizar lo que se denominan los navíos fantasmas o navíos en la sombra, que son grandes cargueros que transportan gas ruso a distintos mercados del Asia particularmente. De manera que ahí hay una importante batería, yo diría,
bastante inquietante para Rusia, sobre todo porque Rusia, según sus propias autoridades, ha dicho que se avecina una etapa de recesión para Rusia, ¿no? Eh, de modo que las expectativas están un poco centradas en las posibilidades que tengan estas sanciones de tratar de llevar a Rusia a la mesa de negociaciones con el fin de obtener un resultado que es algún tipo, un cese de fuego. Bueno, después aparece Estados Unidos también estableciendo algún plazo de 50 días aproximadamente, en el que si no hay resultados en relación con obtener un cese de fuego por parte de los actores, de Rusia particularmente, ahí entrarían a jugar cuestiones más delicadas, como por ejemplo las sanciones secundarias, los aranceles secundarios, ¿m? Pero bueno, esto ya cada vez espesa más la situación porque podrían afectar no solo a Rusia, sino el comercio internacional, ¿no? Y el comercio internacional en tiempos en que la geopolítica ocupa mucho lugar, el comercio internacional tiende a comportarse como un sistema u orden internacional. No es un orden internacional, pero como no hay orden internacional, y los países preeminentes están enfrentados entre sí, confrontados, prácticamente todos los grandes poderes, bueno, el comercio de alguna manera ejerce ese orden que no existe, ¿no? Pero claro, en el segmento geopolítico el mundo no está bien, puesto que tenemos guerras en las principales placas geopolíticas del mundo, Medio Oriente, Europa del Este, en la zona de India, Pakistán, hay siempre escaramuzas, en la zona del Pacífico la tensión entre Estados Unidos y China, más todos los conflictos que hay en la región, también generan inestabilidad, de modo que se ve un escenario complicado si realmente no hay algún tipo de resultado en esta tercera ronda de conversaciones. Alberto, ¿y qué alternativas tiene Rusia en este cerco económico y de aislamiento que le ha hecho Occidente en estos ya 3 años y casi 5 meses de guerra? Bueno, hasta ahora, más allá de que sea una anormalidad del mundo sobre la base de sanciones, hasta ahora la economía de Rusia no sufrió consecuencias, yo diría, profundas como resultado de la ronda de sanciones que andan ya por las 18. Una galaxia de sanciones tenemos, ¿no? Eh, Rusia se ha desenvuelto bien, diría yo, porque las sanciones no son globales. Las sanciones provienen de una parte del mundo, de Occidente, más algunos otros actores que no están geográficamente en Occidente, pero que se identifican con Occidente, ¿no es cierto? Pero hay una parte del mundo que no sanciona a Rusia, en Asia, en Medio Oriente, Golfo Pérsico, África, América Latina, o sea, todo esto que se denomina un poco el sur global, no sanciona a Rusia y mantiene relaciones con Rusia y Rusia, en función de una reorientación de su política exterior, de su directriz de política exterior, del concepto de política exterior del año 23, ha reorientado su política exterior hacia estos países, ¿no? Particularmente hacia India, hacia China, puesto que las compuertas de las relaciones comerciales entre Rusia y Occidente se han ido cerrando. Pero hasta hoy, digamos que la economía de Rusia no solamente se mantuvo, sino que ha logrado tasas de crecimiento interesantes, ¿no? Por ejemplo, 3,
3,5% en los últimos 2 o 3 años. Pero ahora se avecina una recesión para Rusia, puesto que hay distintas razones. Algunas tienen que ver con las sanciones que empiezan a tener algún efecto, pero también hay cuestiones relativas con las tasas altas. La tasa alta de interés del Banco Central de Rusia, que es del 21%, y esto limita severamente las inversiones privadas, ¿no? De modo que incluso, por ejemplo, la relación con China se hizo importante, pero no como tal vez esperaba Rusia. China pasó a ser el actor comercial más importante para Rusia, pero para China, Rusia no es el principal actor en su comercio mundial, ¿no es cierto? Ujú, Aparte de China no llegó quizá lo que se esperaba, desde mi juicio, que es más inversiones privadas y mayor tecnología, ¿no? Los chinos de alguna manera regulan un poco esto. Por eso yo siempre dije que entre China y Rusia no hay tanto una asociación estratégica, hay una muy buena relación. Pero tienen diferencias en materia de concepto de orden mundial, compiten por la venta de armamentos, hay cuestiones relativas con la sensibilidad de Rusia en su zona de frontera, en la zona lejana de Moscú, ¿no? Hay una serie de cuestiones, pero China es un actor que apoya a Rusia, ¿no? Hay una muy buena relación. Ahora no sé si hay una asociación estratégica porque China, por ejemplo, no quiere depender demasiado del petróleo y el gas de Rusia y por lo tanto diversifica. Con India las relaciones han crecido sensiblemente, diría yo. La relación comercial Rusia-India ha dado un salto cuantitativo importante, y hoy es un comprador importante, relevante para Rusia. De manera que, reorientando su política exterior, eh, Rusia ha logrado un poco afrontar las sanciones y mantenerse y lograr incluso algunos buenos resultados. Pero claro, Rusia es un país euroasiático, ¿no? Debería tener, obviamente que debería tener una relación más fluida con Europa, pero ahora está cerrada la relación, puesto que para Rusia es muy importante Alemania por la cuestión relativa no solamente con la energía que suministraba, sobre todo a Alemania, sino con la posibilidad de recibir tecnología de Alemania. Y esto se ha cortado, ¿no es cierto?, como consecuencia de esta situación. De manera que ahora se abre un poco un interrogante, porque lo que dinamiza la economía de Rusia es un poco el complejo industrial militar que está funcionando, yo diría casi a pleno, ¿no? Sobre todo con las exigencias de la guerra, de una continuidad de la guerra, de una prolongación de la guerra. Yo diría que se abre un interrogante en relación con estas sanciones, ¿no? Que sí podrían hacer mella en la economía de Rusia, pero cuidado, porque también podrían afectar el funcionamiento de la única turbina que le queda al mundo en materia de funcionamiento, que es el comercio internacional, ¿no es cierto? Y dentro de ese comercio internacional, ese motor que es China. De manera que el presidente Trump ha dicho en las últimas horas que si en un término de 50 días no hay resultados en relación con el cese de fuego, podría implementar Estados Unidos sanciones secundarias y aranceles secundarios, ¿no? Los aranceles secundarios son un problema porque consisten en aplicar sanciones a países terceros que compran productos de Rusia. China, India, todos estos países, Indonesia, que aparecieron y crecieron en el comercio de Rusia, ¿no? De modo que está bien. Rusia está hoy se mantiene, es un país con muchos recursos, podría continuar la guerra porque tiene recursos materiales, tiene recursos humanos, tiene países que lo apoyan,
Pero como yo siempre digo, esto es un enfoque mío, ¿no? Yo hablo a veces sobre la Gran Guerra de Rusia, entendiendo por la Gran Guerra de Rusia el desafío ruso del siglo XXI, que es el de convertirse en un poder cabal, una superpotencia completa, o sea, cumplir un rol protagónico en todos los segmentos de poder internacional, tecnológico, financiero, comercial, en materia de tecnologías mayores, etcétera. Y esta está demorando esa necesidad de modernización de Rusia, ¿no es cierto? Rusia está para jugar un papel mayor en la política mundial. Siempre va a ser un actor estratégico de orden internacional. Pero una cosa es ser un actor estratégico de orden internacional, siendo un poder completo, y otra cosa es siendo un poder donde faltan todavía algunas cuestiones en materia de segmentos de poder, como por ejemplo tecnologías mayores. ¿M? Consideremos un segmento autos eléctricos, por Ujú. ejemplo, ¿no es cierto? Superconductores. Rusia podría avanzar más en estos temas, pero bueno, necesita reestructurar su economía y yo creo que este es el gran desafío de Rusia, ¿no es cierto? De modo que creo que se abre una interrogante con las posibilidades de estas nuevas capas de sanciones porque están dirigidas al corazón de la economía de Rusia. Hay varios factores que inciden en este encuentro y siempre la aplicación de sanciones están en la mesa de negociaciones. Pero en este encuentro entre Ucrania y Moscú, en Estambul, ¿existe una posibilidad real de encontrar la paz o es parte de una puesta en escena para quedar bien de alguna manera con la opinión pública y ganar tiempo ante la comunidad internacional? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Porque en política internacional, Alejandra, nunca sabemos cuáles son las intenciones de los estados. Este es un principio en política internacional. La incertidumbre de las intenciones. No sabemos cuáles son las intenciones realmente de Ucrania. No sabemos cuáles son las intenciones de Rusia, cuáles son las intenciones de la OTAN. Consideramos que todos quieren llegar a un cese de fuego, porque todos los días están cayendo soldados allí, eslavos, ¿no es cierto? Tanto de Rusia como de Ucrania. La economía de Ucrania está prácticamente, la infraestructura de Ucrania está prácticamente casi colapsada. Sobrevive como resultado de la ayuda financiera y en el campo militar de la ayuda militar que continúa, que podría crecer, otro dato que podría Ujú. interferir en las eventuales, el curso de negociaciones. Yo diría que hay alguna luz, ¿no es cierto? Pero claro, aquí, Alejandra, aparece un problema, Sí. un nudo, el nudo de la guerra, que es la posición prácticamente irreductible de las dos partes. Por un lado, Ucrania Occidente, esa es una parte, Ucrania Occidente, no es solo Ucrania, es Ucrania Occidente. Y por otro lado, Rusia, ¿no es cierto? Porque, ¿qué, qué, cuáles son las exigencias de Ucrania Occidente a Rusia? Que se retire del este y el sur de Ucrania, que abandone estas nuevas regiones, como la denomina la Federación Rusa. Eh, y esto prácticamente es un escenario imposible. Yo creo que es impensable que Rusia se vaya a retirar. ¿Y cuáles son las exigencias de Rusia? Las exigencias de Rusia es justamente permanecer en Ucrania, no se habla de esto, nada que decir sobre esto, que Ucrania, que la OTAN renuncie a futuras expansiones, ampliaciones de la alianza en el este de Europa y que Ucrania marche hacia un estatus internacional de neutralidad reforzada, o sea, cuando uno analiza las exigencias de uno y otro lado, se encuentra con el nudo, ¿cómo se sale de ese tema? Porque si Ucrania, porque ninguno de los dos
va a aceptar una capitulación. Si Ucrania, si recurrimos a un escenario imaginario, ¿no? Y, y Rusia se retira de las cuatro provincias, sería una capitulación de Rusia. Y para Rusia, este escenario, como el que en Europa lo denominan el espectro 1905, recordando cuando Rusia perdió la guerra con Japón en 1905, Sí. que no solamente fue una derrota militar, sino una humillación que abrió un proceso de acontecimientos que llevó a 1917. Bueno, el espectro 1905 hoy para Rusia es que haya una ganancia, una capitulación de Rusia. De manera que, siguiendo lo que el dicho de MacArthur, para Rusia la victoria no tiene sustitutos. Pero para Occidente tampoco la capitulación va a ser aceptada, ¿no es cierto? Porque entendiendo por capitulación de Ucrania Occidente, que Rusia permanezca en las regiones, la OTAN dé una garantía de la no expansión hacia el este y quizás lo más relativamente menos complejo, que Ucrania adopte una condición de neutralidad. De manera que para mí hay ahí una cuestión que es la que dificulta la posibilidad de alcanzar este, un inicio de negociaciones. Ahora, yo creo que puede haber un cese de fuego. Va a ser un cese de fuego muy interrumpido, muy trabajoso, pero sería muy auspicioso que los cañones dejen de rugir ahí en esta zona del mundo, porque es una guerra que ya va por su cuarto año. El número de muertes es cientos de miles de los dos lados y la catástrofe no solamente afecta a estos países, porque todo se vino abajo, desde las líneas aéreas hasta el transporte de granos, todo se va afectando, ¿no es cierto? Y aparece ahora esta posibilidad de sanciones secundarias, aranceles secundarios, o sea, empieza a tener ya una secuela más que consecuencia de alcance global esta guerra. Y esto sabemos que podría generar una crisis realmente severa para la economía mundial y finalmente dejar de funcionar esa turbina a la que me referí, que es el comercio internacional, una desglobalización realmente significativa. Una situación realmente compleja. Tú mencionabas esa luz que hay en el camino y en donde se ve la posibilidad de un cese el fuego, a lo mejor que no se mantiene en el tiempo, pero que es bueno y es importante que así suceda. Alberto Huschenreuter, doctor en Relaciones Internacionales, muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Gracias a vos, Alejandra, que tengas una muy buena semana. Enfoque. Es momento de despedirme, pero antes consultarles si habrá un cese el fuego como conclusión de esta tercera ronda de negociaciones entre Moscú y Ucrania que se realiza en Estambul, Turquía. ¿Ustedes qué piensan? Suscríbanse a Enfoque, dejen sus comentarios que los leo y sean parte de esta comunidad que le interesa estar informado, analizar y, por qué no, cuestionar al mundo. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.